Y está con nosotros la nutrióloga Leslie Béjar, que nos viene a hablar precisamente de este tema. ¿Cómo estás, Leslie? Bienvenida. Muy bien, muchas Buenos gracias. días. Buenos Gracias días. por estar Gracias aquí. por la invitación. Así es, como lo comentas, es parte fundamental de sí llevar una vida muy saludable realizando actividad física, pero también la alimentación juega un papel como crucial. Se dice que tiene que ver un 70 u 80 incluso por ciento para que puedas notar, por ejemplo, los resultados del ejercicio. Así es mucho. Es muy importante siempre como asesorarse con algún profesional, y el día de hoy les voy a dar unas sencillas recomendaciones que cualquiera puede seguir en casa para tratar de llevar un estilo de vida saludable, lograr un peso adecuado, pero también evitar enfermedades como diabetes y enfermedades cardiovasculares. Claro, ¿no? porque más allá del peso también es tu salud, Exactamente, que creo que es un aspecto como mucho más importante, ¿no? Una de ellas es tratar de comer siempre en familia o con los amigos cuando se pueda, y si no, tratar de disfrutar al menos el momento de comida, ¿no? Que no sea un momento de prisa, sino tratar de sentarse únicamente como a comer sin otro distractor. Esto nos va a ayudar mucho. Claro, oye Leslie, y justamente en este tema, ¿no? Siempre sabemos que en una ciudad como esta andamos rapidísimo y muchas veces nos damos solamente 15 minutos para comer. ¿Qué es lo saludable? ¿Cuánto tiempo es lo saludable que nos tenemos que dar para comer? Así, el mínimo, digamos. Pues unos 30 minutos, por ejemplo, sería como el tiempo para que mínimo vayamos ideal. midiendo nuestros Exactamente. tiempos, ¿no? Así es, sí, tratar de organizarnos, ¿no? Y decir, esta media hora es sagrada para mi comida y mis nada sagrados más, ¿no? alimentos. Sí, exactamente, así es. Y es que hay muchas personas que trabajan en oficinas, que tienen muchos compromisos, y la comida es lo que más evitan. Porque precisamente por la falta de tiempo dicen, bueno, voy a comer algo en mi lugar en 5 minutos y ya. Y la verdad, pues en lugar de hacernos un bien, pues estamos haciendo el mal, ¿no? Sí, y justamente eso, ¿no? Si ya vas a comer en tu lugar de trabajo, pues comer, pero no dejar de hacer todo lo que estás haciendo. No estar comiendo y estar haciendo otra cosa. Exactamente, porque no te das cuenta el momento en el que ya estás satisfecho y comes más rápido. ¿Cierto? Eso es importante. Ahora, también las recomendaciones que estoy leyendo aquí en lo que tú nos mandaste de información es obviamente hacer tus 3 alimentos, y si se pudiera las colaciones mejor, pero hacer tus 3 alimentos, ¿no? Así es. Lejos de pensar que dejar de comer te va a ayudar a bajar de peso, es todo lo contrario. El cuerpo es muy sabio y cuando no comes, ahorra. Porque dice, híjole, Quique no me dio de desayunar, pues yo guardo mis reservas porque no sé en qué momento me va a volver a dar de comer. Y entonces cuando se empiezan a hacer las lonjitas. Exactamente, eso, lo que dices, la lonjita, los adipocitos, es donde se guarda la energía, como tu combustible de reserva. ¡Órale! Entonces esto nos va a ayudar mucho. Y comentando bien ese punto de desayunar, comer y cenar, y si se puede las 2 colaciones, de menos en tus 3 tiempos de desayuno, comida y cena, lo que tienen que hacer es incluir en todos ellos todos los tipos de grupos o tipos de alimentos, ¿no? Verduras, frutas, leguminosas, cereales integrales, que ahorita vamos a tocar ese tema. Proteínas. Y proteínas, así es, pero las proteínas no solamente de origen animal, las podemos obtener también de leguminosas y cereales. Si juntamos estos dos, tenemos una proteína de muy buen valor biológico, igual que un alimento de origen animal. Oye, tú comentabas muy bien que para ver resultados haciendo ejercicio, pues es muy importante la alimentación, casi en un 70%. Y es que muchas personas a veces en el gimnasio se desviven por el ejercicio, pero si no comes bien, pues no lo vas a ver. Así es. Ahora, esto va muy ligado también con el consumo de proteínas. Y ahora hablaste de proteínas animales y vegetales. Ajá. ¿Cuál es la cantidad adecuada de consumir una proteína animal y una proteína vegetal? ¿O Mira, podemos suplir una de otra? puedes suplir una por otra. Tienen ciertas características. Por ejemplo, la proteína de origen vegetal la vas a obtener únicamente si tú mezclas leguminosas, que son frijol, haba, garbanzo, lentejas, más cereal. O sea, por ejemplo, la base de la comida mexicana, frijol con tortilla. Perfecto. Ajá. Y Ya, aparte, la tortilla, por ejemplo, si es de maíz, pues tiene un alto contenido de fibra. Claro. Y además, el frijol, por ejemplo, es rico en hierro y tiene mucha fibra. Entonces, al juntar estos 2 alimentos obtienes una proteína de alto valor biológico, pero además, pues es muy barato, ¿no? ¿Y cuánto? muy accesible. ¿Pero ¿Y cuánto? cuánto? Por ejemplo, media tacita de frijol ya es como una buena porción de proteína, ¿no? Entonces, ¿Y a la cuántas hora, tortillas?
2 tortillas. No medio kilo. No Ay, medio es kilo. que yo Por sí. ejemplo, o sea, unas 2, 3 tortillas. Con los alimentos, ¿no? Exactamente. Sí. Pero Y en está este bien. caso, pues ya no comes arroz, ya no comes algún otro cereal, Suples, ¿no? ya no comes Ya va. papa, porque ya va ahí tu Ah, porción. eso es importante, ¿no? Ya comí tortillas. frijoles, bueno, entonces ya no me como un puré de Exactamente. papa con Y una tampoco hamburguesa. carne. Sí, también. Ahí, por ejemplo, ya podrías no comer carne, porque ya tienes la proteína de los frijoles, entonces ya no tendrías O si que está comer muy carne. cara la carne, que a veces dices, no me alcanzó el gasto, Exactamente. pues te haces tus frijolitos, tus tortillas, o sea, comes otra cosa que Exactamente. te va a nutrir, ¿no? Así es. Ahora, otro tip que nos puedas dar. Otro tip importantísimo y creo que el más importante para la población mexicana, el refresco. ¡Oh! Sí, no, bajarle Nul, al consumo. fuera. Fuera. O sea, debemos de tomar agua simple únicamente, ¿no? Los refrescos tienen muchísimo azúcar. ¿Saben Pero cuánta? trae fruta. ¿No? Nos vamos con la finta, ¿no? Claro. O sea, una botella de 600 mililitros, por ejemplo, tiene 12 cucharaditas de azúcar. ¿12? 12. La recomendación mundial de la salud es que al día consumas de toda tu dieta menos del 10% de azúcares. Y la recomendación aún, digamos, para tener mayores beneficios a la salud es que sean solo 5% de lo que consumes al día, ¿no? Imagínate. Entonces, imagínate, un refresco está pasando este 10%. Estamos Claro. hablando que es 12.5%. Pues muchísimo. Muchísimo. Oye, ¿y aguas de sabor o de frutas? Aguas de sabor y de frutas. Digo, sí, naturales. naturales, sí. No pueden, yo lo Pero que con muy poca azúcar. sin azúcar, más bien. Ah, sin azúcar. Sin azúcar. Pues, ¿De limón sin azúcar? Sí. o de naranja, de mandarina, de algo que dé saborcito. De y que no- jamaica. Que no tengas que ponerle azúcar. Sí, ¿no? cuando ya estás acostumbrado a consumir bebidas con azúcar y quieres hacer el cambio, puedes irlo haciendo paulatinamente, Gradualmente, sí, claro. cambiando por hacer aguas de frutas sin azúcar y después, por ejemplo, de limón, de jamaica, pero ya sin azúcar. Oye, pero es muy buena idea esto de hacer el agua de limón sin azúcar, porque aparte, tú como nutrióloga lo sabes muy bien, el limón también nos ayuda un poco a quemar grasa, ¿no? No quema grasa, pero Ajá. contiene vitamina C, Ok. que es un antioxidante. Bueno. Entonces, para la piel, para... Pero le Pues puedes nos sirve poner muy bien. pepino, le puedes poner algo de Exactamente. sabor Sí. para que Exacto. no sepa el Para problema, que no ¿no? sepa, o solo agua. Sí, inclusive, por ejemplo, en una jarra, a mí lo que me encanta hacer es le pongo rodajas de naranja, rodajas de limón, un poquito de albahaca Ay, qué y lo rico, dejas, ¿ya ven? entonces suelta todo este chía? sabor. Y chía. También. Mire ya. ¿no? Y tu agüita de limón con chía. Pero sin azúcar. Sin azúcar. O sea, la de horchata no entra aquí, señor. No. De modo.